Pues sí, amigos de Rompiéndola en Canadá, efectivamente uno de los problemas que nos enfrentamos cuando queremos buscar trabajo en este país viene desde la elaboración del currículum, que no está normalmente bien estructurado conforme al formato para Canadá. Y es por eso que tenemos el día de hoy a nuestra invitada Paola Pinzón, especialista en recursos humanos, quien nos viene a dar tips de cómo elaborar nuestro currículum en formato canadiense para que ustedes puedan aplicar a trabajos aquí en Canadá. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muchas gracias por esa invitación. Feliz de estar acá y de poder compartir con muchas personas pues la experiencia que tengo y los conocimientos que tengo en todos los temas de recursos humanos y sobre todo en adquisición de talentos. Estoy feliz. Claro, eso va a ser muy bueno para toda la gente que nos escucha y nos ve por nuestras redes sociales. Y bueno, platícanos, ¿qué es lo que necesita la gente para elaborar un buen currículum y puedan aspirar a ser candidatos a obtener un puesto aquí en Canadá? Ok, bueno, lo primero, yo creo que el primer paso para hacer una buena elaboración es, yo lo llamo romper paradigmas, porque estamos muy acostumbrados, bueno, de los países latinos a unos formatos muy diferentes. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es romper el paradigma, decir, eso fue de pronto lo que yo hice años atrás en mi país o en mi mercado laboral, pero debo romper y hacer algo totalmente diferente. Romper estereotipos, porque en muchas áreas y en muchas compañías siempre exigen que el currículum tenga mucha información. Aquí en Canadá no. Acá no es necesaria tanta información, tantos datos personales, familiares, no lo es. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es conocerse a uno mismo. O sea, yo tengo que saber quién soy, cuáles son mis habilidades, mis logros, lo que yo he aprendido y lo que me he formado a través de mi carrera profesional. Tener eso súper claro y eso lo plasmo en una hoja de vida. Eso es el primer paso. Y después, pues, asesorarse y tener una guía de un formato. Hay muchas herramientas disponibles para conocer cuáles son los formatos, pero tener el asesoramiento de una persona que sepa del mercado laboral, experta, y que le dé una revisada a la hoja de vida, cómo está redactada, cómo está escrita, y tener unos pasos importantes, pero yo creo que eso es lo primero. Claro, incluso cosas tan sencillas como hasta las propias faltas de ortografía, ¿no? Que a veces la gente no se autorrevisa o no da a alguien más a que se lo revise. Eso es súper importante. Normalmente alguien que trabaja en recursos humanos, ¿cuántos segundos invierte en revisar un currículum antes de decir el siguiente? Muy pocos segundos, porque la verdad en procesos de reclutamiento recibimos muchas aplicaciones, o sea, son a veces más de 1000 hojas de vida, entonces no tenemos el tiempo para dedicarle más de 30 segundos a una hoja. Entonces, si la hoja de vida de entrada yo ya la encuentro impactante, digamos que la paso a un siguiente filtro y le entro con más detalle a revisar. Pero si no tiene el impacto, puede ser que sea un buen candidato, un muy buen profesional, pero la hoja de vida no me impactó, que no sigue. Entonces, claro, es muy poco el tiempo. Entonces, es el momento de verdad del candidato, de la persona, de venderse. Es por eso que es muy importante tener un currículum bien elaborado, ¿no? Es indispensable poner, por ejemplo, en nuestros países estamos acostumbrados a poner fotografía. ¿Es indispensable en Canadá poner una fotografía? No es indispensable, no se acostumbra, hecho, no se usa, no es necesario. No es necesario. Datos como, por ejemplo, sexo, que si eres hombre, eres mujer, fecha de nacimiento, todo eso, tu estado civil, todo eso sabemos que en Canadá no se ocupa, ¿cierto? No se usa, no se debe poner, no es una información relevante para que una compañía decida o no si eres la persona adecuada. O sea, eso a mí me parece muy bueno, o sea, muy bueno, porque los criterios que una compañía va a usar para decidir si el candidato es el adecuado son sus habilidades. Nada que ver con su tema personal, familiar, su situación, sino sus habilidades. Que eso puede pasar en otros países, que hay un sesgo a veces por esos datos, entonces por eso mejor no ponerlo. De hecho, yo recomiendo, no solo acá en Canadá, sino en los demás países, no pongamos esos datos, no es obligatorio. Lo que pasa es que algunas compañías sí los exigen, pero ojalá no deberíamos ponerlo. No deberíamos, porque se considera un poco discriminatorio además, ¿no? Y además no depende tanto, digo, por ejemplo, en el caso de México he visto que hay ocasiones en que hay una vacante y te dicen, aplicas solamente si tienes entre 25 y 35 años, ¿no? Mujeres solamente, hombres solamente. Sí, y eso sí, pues es algo discriminatorio, ¿no? Ahora, también he visto currículums que luego nos hacen llegar a nosotros también, que vienen como 5 páginas de currículum. ¿Eso está bien hecho? No. Y de hecho, en Canadá los currículums se acostumbran a tener una hoja, máximo 2, si es una persona con muchos años de experiencia, no más, no debe pasar de ahí. Ahí es donde yo vuelvo a lo de romper paradigmas. Si yo tenía acostumbrado a una hoja de vida de 5 páginas, o
sea, tengo que organizar mi mente, cómo voy a hacer para en 2 páginas ser tan conciso y de contar lo que yo soy. Y claro que en esas otras hojas de vida que se han acostumbrado, currículums, esas 5 páginas las ocupaban tanta información que uno ponía, la foto, todo eso, pero ya no vas a necesitar eso. ¿No? Sí. Bueno, y en 2 páginas hablamos de puestos seniors, ¿no? Gente que tiene muchísima experiencia y además es recomendable únicamente poner como los últimos 10 años, no tienes que poner tu experiencia desde que eras becario en la universidad, ¿no? O sea, eso ya a lo mejor es irrelevante, ¿no? Sino la experiencia más importante y de hecho algo que es muy usado aquí, tú nos puedes abarcar un poquito más en este tema, abundar un poquito más, es... Por ejemplo, vamos a aplicar a cierto puesto, es enfocar nuestra experiencia de nuestro currículum al puesto que vamos a aplicar, ¿no? O sea, si es un puesto, por ejemplo, para, no sé, en mecánica en general, a lo mejor es irrelevante si trabajaste hace 5 años en una cafetería, ¿no? Porque no tendría nada que ver con eso. Un poquito de atención al cliente, pero enfocarnos realmente a lo que estamos aplicando, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar para esto? Exacto, sí, es primero conocer muy bien a dónde estoy aplicando, o sea, conocer la posición a la que voy a aplicar, leérsela muy bien en detalle, o sea, qué dice la posición en su descripción de las funciones, las responsabilidades, los objetivos con que será medido ese cargo, y una vez yo conozco bien, yo acomodo mi hoja de vida a esa solicitud, porque puede ser que si yo tengo una hoja de vida estándar, yo hago una relación de mis funciones, pero yo he hecho otras funciones que de pronto en mi hoja de vida estándar no están, pero para la posición a la que voy a aplicar, sí la requieren, entonces yo encuentro ahí unas descripciones y es muy recomendable esas mismas palabras usarlas en mi hoja de vida, porque muchas compañías tienen software que les hacen el trabajo a los reclutadores, que hacen match entre lo que yo necesito y lo que tiene la hoja de vida, entonces entre más palabras coincidan en mi hoja de vida con lo que requiere el perfil, pues voy a tener mucha más oportunidad de que a mí me preseleccionen a un siguiente paso en el proceso. Entonces es siempre leerse muy bien lo que yo quiero aplicar, y de acuerdo a eso estructurar mi hoja de vida. No quiere decir, no estoy diciendo, es que voy a cambiar información y voy a decir que hice cosas que no hice. No. Yo busco mi experiencia, qué hice de eso a lo que voy a aplicar, porque hay cargos muy amplios. No sé si en el área mecánica, pero en los cargos administrativos, los que han estudiado administración se han desempeñado en áreas financiera, contable, recursos humanos, la parte administrativa como tal. Bueno, entonces pueden tener ese espectro muy amplio, entonces de acuerdo a la posición, acomoda su hoja de vida. O sea, toda la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera, adecuarla conforme a la vacante del puesto que vamos a aplicar, ¿no? Para poder tener una mayor oportunidad de ser aceptados, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de currículum es el que nosotros o tú recomiendas que la gente pueda manejar? ¿Un currículum en orden cronológico o un currículum en orden funcional? ¿O la verdad es que es irrelevante o depende mucho del perfil de cada persona? Yo recomiendo más el cronológico porque hablando un poco desde el otro lado, desde cuando hacemos el ejercicio de revisar hojas de vida, siempre nos vamos a los últimos años. O sea, a los últimos años, y si eso está puesto de primero en la hoja de vida, pues quien está haciendo la revisión de mi currículum, pues ve eso de primero, o sea, ve lo que hizo en los últimos años, lo que aportó, lo que sí puede hacer la persona en ese registro de su último empleo, el anterior, es ahí enfocar funciones, los aportes, los logros que tuvo, pero yo recomiendo mucho esa cronología de cuál ha sido esa trayectoria. Esa trayectoria para que, ok. Bueno, otro aspecto que quería tocar contigo es, por ejemplo, cuando elaboramos nuestro currículum, ¿qué formato debe de tener? ¿Hay un formato en específico para aquí, para Canadá, en el sentido de que va primero el encabezado? ¿Cómo es este formato? Sí, hay un formato específico. De hecho, uno ve las hojas de vida acá y todas son muy similares porque el formato es como muy específico. Y hay también portales que ayudan a hacerlo en ese formato, que ahorita les cuento más adelante. Pero el formato debe tener el encabezado con el nombre, los datos de contacto, súper importante que en ese encabezado siempre esté como el teléfono, el email, cómo me pueden contactar, la ciudad donde estoy ubicado. Y luego viene como un título de quién soy yo, o sea, como un título, soy experto en administración de personal. Eso dentro del encabezado. El encabezado, ¿sí? ¿Ahí vale la pena o se utiliza poner redes sociales? Por ejemplo, quiero poner mi LinkedIn o... Se usa mucho que yo ponga ahí el link que me lleva directamente a mi perfil en LinkedIn, en mi correo electrónico, pero sí ahí se pueden poner también redes sociales, si es que yo tengo... Los reclutadores sí se meten a buscar
lo que viene. Sí. Yo digamos que particularmente lo hago y las personas que han trabajado revisamos mucho redes sociales, sobre todo LinkedIn, porque pues ahí es una red social muy enfocada a trabajo, a esa experiencia, y ahí yo puedo ver recomendaciones, los intereses de ese candidato, entonces sí lo vemos. Eso, hay mucha información que nosotros nos dice cómo es el candidato, ¿no? Como dices tú, los intereses es algo importante, saber qué tipo de página sigue, a lo mejor, ¿no? A lo mejor está completamente fuera de la industria para la cual queremos nosotros contratarlo y no ser un buen candidato, ¿no? Exacto, es en el caso particular de esa mayoría de ocupaciones. Hay algunas ocupaciones que incluso vamos a otro tipo de redes, por ejemplo los cargos de marketing o de medios, de comunicaciones, vamos mucho a Instagram, todo lo que dicen en Twitter, entonces eso siempre lo estamos mirando, dependiendo de la posición. Claro, una persona creativa que estamos buscando, a lo mejor te vas a Instagram, ¿no? Para ver esa parte creativa que tiene la persona, cómo maneja sus propias redes, ¿no? Nos dice mucho del candidato. Entonces está el encabezado, luego viene como un título de quién soy yo, una descripción de en qué soy experto, en qué área trabajo, y luego viene un resumen de mi perfil, o sea, un resumen de quién soy yo, en qué soy experto, cuántos años de experiencia en total tengo, dónde he trabajado, en qué tipo de industria, cuáles son mis especialidades, mi formación. Es un encabezado, es un párrafo de unas 5 líneas. Unas 5 líneas máximo. Que en resumen cuente quién soy yo. Fortalezas, habilidades a nivel general, ¿no? O sea, entonces está el encabezado y está la parte esta de lo que es el resumen, ¿no? ¿Y qué más viene después? Luego viene ya la trayectoria laboral, ¿sí? Entonces ahí yo ya empiezo a contar ese recorrido que, como te lo comentaba, digamos que particularmente me gusta cronológicamente, entonces primero al último empleo o el actual, si es que está trabajando todavía la persona, y luego de ahí hacia atrás, máximo hasta 10 años. Si de pronto antes de los 10 años hay una experiencia muy relevante para la posición que estoy ocupando, la pongo. Sí, porque puede ser que me están pidiendo que alguna vez haya trabajado en un tipo de proyectos y eso fue, lo pongo, porque eso hace fuerza a mi hoja. Eso sería la experiencia laboral. ¿Y qué mencionas en la experiencia laboral? O sea, mencionas el título que desempeñaste, el puesto, el periodo, me imagino, ¿no? El periodo en el que estuviste. No es necesario ser tan detallista de la fecha exacta, pero puedes poner mes y año. Mes y año, mes y año en el que estuviste. Y la compañía en la que estuviste. A mí me gusta mucho también recomendar es que pongan el link de la compañía, porque pues, a veces hay compañías que no todo el mundo conoce. Entonces le doy la posibilidad al reclutador de entrar a ver, esta compañía es de ventas, es comercializadora, o esta es una de servicios. El link es, al lado del nombre, poner el link de la compañía, es un buen consejo. Nada más. Ese es otro paradigma, porque muchos de nuestros países acostumbran quién era el jefe inmediato, el teléfono del jefe inmediato, cuántas personas. No, eso no. Pero ahí no pones, por ejemplo, a qué actividades desempeñabas en esa compañía. Sí. Después de poner la información de la compañía, la posición, el periodo, pones las responsabilidades de la compañía, o sea, qué hacías, qué actividades desarrollabas. Ojalá en el actual o en el último empleo indiques logros. O sea, qué logros, qué aportes hiciste a esa compañía. Y no solamente, digamos que los logros hay que ser muy concreto y con datos medibles. O sea, yo podría decir, ayudé a que la compañía creciera en ventas. ¿Cuánto? No, pues mi meta era tanto y logré tanto. Pongan números, porque los números hablan mucho de ese enfoque al logro de los candidatos. Entonces, en el último o los dos últimos, poner las responsabilidades que tuvo, los logros, los principales logros. Y ya los siguientes sí se enfoca mucho en las responsabilidades que tuvo en esa compañía. Es un resumen corto de los anteriores. Después de toda la trayectoria viene todo el tema de formación, los estudios realizados. Ahí también se ponen cronológicamente. Mi último estudio, o sea, el más importante, puede decir. El nivel más alto que yo tengo de estudio, hasta digamos que el básico ya no. También lo digo porque he visto muchas hojas de vida donde ponen hasta donde hicieron la secundaria. No, dejen el nivel más alto de estudio. Si es un técnico, un tecnológico, ese es el que debe ir registrado. Formaciones adicionales también es recomendable si son relevantes para la posición, porque de pronto la posición requiere una especialización en algún tema puntual, entonces yo la dejo ahí registrada, que tengo una licencia, una certificación, un curso, un diploma en esa área. Si no es relevante, yo hice un curso por allá hace muchos años de trabajo en equipo y no es relevante, no lo voy a poner. Sé que sea relevante. Y ya, digamos que eso es todo lo que debe ir en el... Por ejemplo, aquí en Canadá, tú sabes, idiomas principales, ¿no? Inglés, francés.
Entonces, a lo mejor también estamos aplicando a un puesto, a una compañía en donde requieren gente que hable otro idioma, por ejemplo el español, ¿no? ¿Por qué? Porque atiendes mercado en Latinoamérica, de cierta manera. Entonces, es importante mencionarlo ahí, me imagino, ¿no? Porque si el puesto lo está requiriendo, mencionar que eres un español nativo o tienes conocimiento del francés del 60%, etcétera. Se puede mencionar también ahí, ¿no? Se menciona en las habilidades, al final, después de la educación pones unas habilidades específicas, pones los niveles de idiomas que tienes. Y se utiliza, por ejemplo, también, mucha gente pone, ¿no? Tengo el curso o dominio de Microsoft Office, ¿no? De Excel o herramientas específicas, Oracle, etcétera. ¿También se puede mencionar ahí o solamente si es relevante para el puesto? Sí es relevante, y lo que yo también recomiendo mucho es en ese resumen inicial, donde estoy contando, se menciona que tiene... Es que ese resumen inicial es como tú lo mencionaste, vamos a hacer o a destacar las habilidades que tenemos y podemos decir, soy líder, ¿no? O sea, sé manejar gente, tengo habilidad, por ejemplo, de manejar Oracle, como... Ese tipo de cosas van en la parte entonces de arriba, ¿no? Sí, es que ese... ¿Qué es lo primero que va a ver el reclutador? Exacto, ese siempre lo leemos, o sea, ese resumen es en pocas palabras quién soy yo. O sea, en pocas palabras le estoy contando al reclutador quién soy yo. Y como es un resumen corto, siempre lo leemos los que trabajamos en el tema de reclutamiento. Entonces, sí, es válido ponerlo ahí, indicar todo lo que tiene, las habilidades y además dependiendo. Por eso es muy importante leer el job description de la posición. De la posición. Yo le pongo palabras claves a la hoja de vida para que lo encuentren más. Ok, amigos de Rompiéndola en Canadá, pues recuerden, por ejemplo, que si ustedes tienen dudas de cómo aplicar o elaborar un buen currículum, acérquense a nosotros, pueden de hecho contactarnos y podemos ayudarles a elaborar su currículum. Recuerden que sea en inglés o francés, ¿no? Porque esos, vienen a un país donde se habla el idioma inglés o francés, tiene que ser su currículum elaborado 100% en inglés, ¿no? Para que tengan atención en esto. Y hay otra cosa que quería preguntarte. Aquí, no sé en el caso, por ejemplo, de otros países, en México no se acostumbra mucho esta carta de introducción que le llamamos, pero en Canadá sí se da, muchas compañías lo piden, ¿no? Manda tu currículum con tu carta de introducción. ¿Qué es en sí una carta de introducción? ¿Cuál es la diferencia con un currículum? Ok, sí, es una parte súper importante, o sea, digamos que es muy importante en el proceso. De hecho, en compañías que cuando ponen una publicación o un posting de una vacante, la dejan opcional, no tomen esa opción, siempre envíenla. O sea, es súper importante, aquí es muy relevante, en Colombia no, tampoco, allá no se usa tanto. Y de hecho ni las miramos. A veces llegan hojas de vida con la carta y no la vemos la hoja de vida directamente. Pero aquí sí es muy relevante, porque en esa carta yo vuelvo y hago un resumen de quién soy. Digamos, le estoy contando al reclutador quién soy yo, mis habilidades, mi experiencia, pero también le estoy contando por qué yo soy la persona que ellos necesitan, o sea, por qué mis habilidades son lo que ellos requieren en la posición. Y también es muy aconsejable por qué me interesa trabajar en esa compañía. Entonces, por eso digo que es muy relevante y tiene mucho impacto tenerla, porque implica para el candidato y el que va a aplicar ir al web de la compañía o ir a leer un poco más de qué es esa compañía, porque ahí le va a mostrar el interés. O sea, no es simplemente decir, yo soy experto en esto, sé esto y contráteme. No, yo soy experto en estas áreas, tengo esos conocimientos, tengo estas habilidades que requieren la posición, pero quiero trabajar en esa compañía porque me identifico con sus valores, porque me gusta su cultura, porque sé que puedo aportar, porque he trabajado en compañías similares. Hay muchos argumentos que podemos dar, pero es importante siempre enlazar el por qué me interesa esa compañía. Y eso es mostrar interés en esa compañía. O sea, claro, y quiere decir que tú hiciste tu tarea de investigar y que realmente te interesa entrar ahí, porque ya sabes un poquito más de la compañía, incluso hasta sus servicios más a detalle, ¿no? Sí. Y también no sé si se puedan dar cuenta los reclutadores ahí también, la manera como tú te comunicas, la manera como te expresas, a lo mejor es en 3 párrafos, pero te pueden dar cuenta si es la persona ideal para el puesto, ¿no? De hecho, en la hoja de vida tú no colocas en ningún lado por qué te gusta hacer lo que haces, o sea, qué te apasiona, qué te mueve. En esa carta de presentación tú puedes poner eso, o sea, qué me apasiona, por qué me gusta, por qué creo que puedo seguir una carrera en esa área, no sé, pero ahí colocas mucho de lo que tú eres y de lo que te apasiona. Y también otro tip súper importante es que también hay software que hacen barrido de las palabras en la cover letter, en la carta de presentación, y buscan qué tanto coinciden con lo que tenía el job description. Entonces también es aconsejable ahí repetir palabras y repetir varias veces
el nombre de la posición y la compañía a la que está aplicando para que lo encuentren esas palabras coincidentes en esa búsqueda. Ok, y cuando por ejemplo vamos a buscar trabajo, ¿no? Hay ocasiones en que las instrucciones son muy específicas de cómo tenemos que mandar, por ejemplo, el formato de nuestro currículum, PDF, Word, lo que sea. Cuando no dice nada, ¿qué es lo aconsejable? O sea, mandarlo en un PDF. Lo más aconsejable es el PDF. No solamente porque digamos que es un archivo protegido, sino también porque Word tiene muchas versiones y tenemos computadores cada uno con diferentes versiones, y de pronto cuando lo pusimos bien lindo, bien acomodado, la letra que nos gustó, pero cuando el reclutador la abrió se le desacomodó, los márgenes ya no están. PDF evita eso, evita que se nos desacomode el formato. Lo mismo en la carta de presentación, debe ir en PDF para que quede en el mismo formato que yo quiero que lo vea el reclutador. Y es irrelevante, por ejemplo, digo, el contenido ya nos quedó claro, pero por ejemplo el diseño del currículum como tal, hay gente que le pone cierto diseño a su página, o sea, ¿es irrelevante o únicamente esto es bien visto para gente que está buscando un puesto en el área creativa, por ejemplo? Es ahí bien visto, a eso iba, esos cargos creativos, de diseño, tiene mucho impacto ver qué tan diferente lo hace, los colores o las imágenes que le agregó, es ahí, pero en la mayoría... no importa, puede ser algo plano y lo importante es el contenido, ¿no? Y los software que tú mencionas, o sea, igual en un PDF que un Word, ¿no? O sea, lo que leen es el texto en realidad. Entonces, ¿hay algún otro tip adicional que les pueda darnos a toda la gente que nos escucha en nuestro podcast de cómo poder, no garantizar, pero mejorar esa oportunidad de éxito para ser contratado aquí en Canadá, que sabemos que no es tan fácil, ¿no? Cuando buscas trabajo fuera de Canadá se complica un poquito más que cuando lo buscas dentro. Pero ¿hay algún tip adicional que tú nos puedas recomendar? Bueno, digamos que para ayudar como en el formato de cómo hacer la hoja de vida, hay una herramienta muy valiosa que de hecho es del gobierno de Canadá, que se llama JobBank. Le vamos a dejar aquí pues el acceso para que puedan ver el link, pero ahí es súper valioso el aporte que da la herramienta porque tiene los campos que debo llenar. O sea, no hago el currículum en un Word, sino que lleno unos campos específicos que están en la herramienta. Ajá. Toda la información que me piden, y cuando yo termino y guardo, me deja descargar en PDF ya el formato. O sea, el sistema lo genera. Entonces yo no tengo que hacerle organización de espacios, de márgenes, de cómo va, sino que automáticamente genera el formato. Entonces es súper chévere esa herramienta, creo que es un primer paso y nos ayuda mucho. Puede ayudar bastante. Puede ayudar bastante a que ya no tenga que estar pensando en cómo la acomodo, cómo lo digo, sino que ya esa herramienta nos lo permite. Y JobBank, además de ayudarnos con la elaboración del currículum, también es un portal para buscar ofertas de empleo. Entonces ahí puedo hacer filtros, hacer búsquedas. Entonces, digamos que ese es un primer tip. Como un primer paso, vayan a JobBank y ahí encontrarán la forma de crearlo. Sin embargo, pues como solamente es PDF, pues digamos que no me deja hacer muchas modificaciones. Entonces siempre es recomendable un primer paso, pero siempre tengan su currículum en Word, porque el Word le permite modificar y ajustarlo a cada una de las aplicaciones. Pero además denle el segundo chequeo, porque JobBank pues les deja los campos, pero no les dice si está bien escrito o mal escrito, claro, si la forma como lo debo decir, todo eso sí tiene que tener una segunda revisión. La redacción. La redacción, la forma como expreso las actividades que he realizado, el inglés, cómo está escrito, todo eso tiene que tener una segunda revisión. Ese es uno de los consejos. Lo otro es inscribirse en los portales de empleo de acá. A mí también me pasó, o sea, cuando yo llegué, yo estaba solo en LinkedIn, porque ese sí creo que se maneja en muchos países, y pensé que ese iba a ser lo único con el que yo me iba a mover, pero me di cuenta que acá Indeed es muy fuerte. Entonces Indeed es otro portal que los invito a visitar, y he encontrado que siempre las empresas publican en ambos, en LinkedIn, pero Indeed es como el que más usan es como más popular. Sí. Entonces, otro consejo es regístrese en Indeed, es gratis, pero Indeed Canadá, porque Indeed tiene todos los países, entonces si no entran bien al portal, de pronto quedan registrados en otro país. Sí, de hecho nuestra página, nuestro sitio web, que aquí de hecho está, si entran a nuestro blog, ahí por el número 6 más o menos, hay un apartado especial donde vienen las principales páginas de búsqueda de empleo. La gente puede entrar y dar clic ahí. Y viene Indeed, viene JobBank, Workopolis, en fin, vienen varios que son los más comunes, ¿no? Hay incluso unos que son para trabajos a lo mejor no tan formales como Kijiji, pero pues mucha gente ha encontrado trabajo en Kijiji, ¿no? O sea, entonces también te pueden meter ahí y checar las vacantes. Algo muy importante que mencionabas de JobBank es que pueden
revisar con un poquito más a detalle para Canadá cuáles son las funciones de qué puesto en específico. O sea, vienen las funciones, viene la descripción del puesto y además aquí voy a dejarles una pequeña parte, un video muy rápido de cómo pueden ustedes entrar a JobBank y buscar trabajos donde ya tienen aprobados LMIAs, las compañías, y además en español para que ustedes se puedan enfocar a eso si están fuera de Canadá sobre todo, ¿no? Exacto. Pues Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerte en otra oportunidad y a hablar un poquito más de este tema, ahora desde el otro lado, que es la parte de reclutamiento, cómo prepararnos para una entrevista. Esperamos nos sigas acompañando. Eso sería buenísimo. Y ustedes, por favor, también estén y sigan sintonizándonos y escuchándonos en Rompiéndola en Canadá. Paola, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo, por esta invitación. Feliz de estar acá. Y bueno, vamos a irla rompiéndola en Canadá. Muchas gracias, saludos a todos.